Hola niños, hoy estoy aquí con un nuevo video para apoyarlos en las guías de esta semana. Veremos específicamente todo lo que debemos saber sobre el cuento. Antes de comenzar, vamos a escuchar el siguiente cuento, que se llama El increíble niño come libros y está escrito por Oliver Jeffers. Comencemos. El increíble niño come libros. A Enrique le encantaban los libros, pero no como a ti y a mí, no, para nada. A él le gustaba comérselos. Todo comenzó por error una tarde en la que estaba distraído. Al principio tenía muchas dudas y solo se comió una palabra, simplemente por probar. Luego lo intentó con una oración completa y tras eso la página entera. Sí, definitivamente le gustó. Para el miércoles, Enrique ya se había comido todo un libro. Y para fines de mes, podía atiborrarse un libro de un tirón. Como vemos en la foto, Enrique se comía un libro entero. Le encantaba comer toda clase de libros. Novelas, diccionarios, almanaques y atlas. Libros de bromas, libros de historia y hasta de matemáticas. Pero los rojos eran sus preferidos y los devoraba a un ritmo increíble. Pero lo mejor era esto: mientras comía, más listo e inteligente se hacía. Una vez se comió un libro sobre pececitos y en el acto supo qué dar de comer a Ginger, su mascota. En muy poco tiempo pudo resolver el crucigrama de su padre en el periódico. Y hasta era más listo que los profesores de su escuela. A Enrique le encantaba ser listo, le gustaba mucho ser el más inteligente. Creía que de seguir así, bien podría llegar a ser la persona más lista del mundo. Así que siguió comiendo libros y se fue haciendo más listo y más listo y más listo. Pasó de comerse un libro entero a comerse 2 o 3 de un solo golpe. Libros sobre cualquier cosa. No era nada melindroso y quería saberlo todo. Pero las cosas entonces comenzaron a ponerse complicadas. Más bien empezaron a ponerse muy, muy mal. Enrique comía demasiado y sin duda demasiado rápido. En las noches llegaba hasta soñar que los libros lo comían a él. Empezó a sentirse un poco enfermo. Morder, masticar, 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 tragar. Verde, más verde, verdísimo. Estaba muy enfermo. Pero eso no era lo peor. Todo lo que iba aprendiendo se volvía un revoltijo, porque no le daba tiempo de hacer bien la digestión, y empezó a sentir vergüenza de tener que abrir la boca. Ahí, por ejemplo, debía sumar 6 más 2 y pensó que era 3. Y así Enrique, de repente, ya no parecía tan listo. Más de uno le aconsejó que ya no comiera más libros. Su padre le dijo: no más libros, los doctores. Ya no puedes comer más libros porque le dolía la panza. Los libros le decían: y además si nos comes nadie más los podrá disfrutar. Y en la biblioteca debió un montón de libros. Dejó pues de comer libros y se quedó triste, largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Más luego, casi por accidente, Enrique tomó del suelo un libro a medio comer.
pero en lugar de llevárselo a la boca, lo abrió y empezó a leer. Estaba tan bueno. Después de aquello, descubrió Enrique que le gustaba mucho leer y que si leía bastante, todavía podría llegar a ser la persona más inteligente del mundo, aunque ahora necesitaría más tiempo. Ahora Enrique siempre está leyendo, aunque la verdad, de vez en cuando, le da un mordisco a alguno de sus libros, como a este libro que le estaba leyendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplausos! ¿Les gustó el cuento? Ahora vamos a ver qué tenemos que aprender sobre los cuentos para después nosotros poder escribir el nuestro, como escribimos el año pasado para la ceremonia de la lectura. ¿Qué es un cuento? El cuento es una narración breve que relata acontecimientos imaginarios. Los cuentos buscan entretener y contar hechos en los que participan personajes. Es algo breve que tiene como función que nos entretengamos, como en el cuento del Comelibros, y contarnos una historia. Y participan algunos personajes. ¿Qué elementos del cuento vamos a aprender hoy? La secuencia del cuento, que es el orden en que se debe escribir el cuento, y los personajes, que son quienes participan en la historia. La secuencia del cuento corresponde al orden en que ocurren los hechos en la narración, o sea, en el cuento. En el inicio se presentan los personajes y el problema. En el desarrollo se detalla el problema y en el final se soluciona el problema. Inicio del cuento. Veamos un ejemplo del texto del Comelibros. En el inicio se nos presenta a Enrique, quien es un personaje, y se nos cuenta que a él le encantaban los libros, pero no como a todos. A él le gustaba comérselos. Ese entonces es el problema del cuento. Desarrollo del cuento. Por ejemplo, el desarrollo del cuento del Comelibros es cuando nos empieza a comentar que Enrique empezó a comerse los libros, que se comía primero una palabra, después una oración, una página entera. O también cuando nos empieza a contar que Enrique se siente enfermo, que ya no es tan bueno para él comerse los libros, que es el problema. Entonces nos muestra detalles del problema. Y en el final del cuento se soluciona el problema. Veamos cómo se soluciona entonces el problema del Comelibros. Dejó pues de comer libros y se quedó triste largo rato en su cuarto. ¿Qué iba a hacer? Y luego Enrique supo que en lugar de comerse los libros, él podía leerlos. Y ahí ya tenemos el problema solucionado. Veamos ahora los personajes del cuento. En todos los cuentos deben haber personajes, que son quienes viven las aventuras en la historia. Un personaje principal, que son los más importantes y a quienes les ocurren los hechos. Y personajes secundarios, que acompañan al personaje principal.
Veamos entonces quién es el personaje principal del Comelibro. ¿Quién creen ustedes que es el personaje principal? Aquí tenemos el inicio del cuento, donde se presenta el personaje. ¿Quién cree ustedes que es el personaje principal? Pensemos. El personaje principal es Enrique. Y los personajes secundarios, ¿quiénes acompañan al personaje principal? Acá tenemos una pista. ¿Quién creen ustedes que son los personajes secundarios? Muy bien, los personajes secundarios son el papá, el doctor, el caballero de la librería, de la biblioteca y los libros. Entonces, hagamos un resumen. Los elementos del cuento son la secuencia del cuento, que es el orden en que se va a escribir el cuento, que en nuestro caso es inicio, desarrollo y final, y los personajes, que son quienes participan de la historia, que son los personajes principales y los personajes secundarios. Ahora que has aprendido todas estas cosas, es el momento de que tú puedas escribir tu propio cuento. Para eso puedes revisar este video todas las veces que quieras, ver tus guías y seleccionar a tu personaje, el problema que va a tener y todos los elementos que trabajamos. Espero que salga un cuento hermoso. Cuando nos reintegremos voy a leer todos sus cuentos. Que estén muy bien y les envío un abrazo gigante. ¡Chao!